Todo aquello en lo que el ser humano puede poner su confianza, tarde o temprano termina. Hablo de las cosas terrenales, hablo de las cosas materiales. Tarde o temprano un día desaparecen. Por ejemplo, la salud se debilita. El escritor de Eclesiastés, a quien se le atribuye al rey Salomón, ahí en el capítulo 12 describe que llegan a la vida del ser humano días oscuros, en los cuales el corazón nuestro, dice, no experimenta ningún contentamiento. Porque hay momentos en los cuales uno pues siente que la vida le sonríe. Hay salud, hay familia, hay trabajo, hay cosas, y uno experimenta cierta quietud, cierta satisfacción. Pero dice el escritor de Eclesiastés en el capítulo 12 que llegan momentos en la vida del ser humano en el que la vista se oscurece, por ejemplo. Experimentamos problemas en nuestras piernas o en nuestras rodillas. De repente aparecemos con un dolor, con un quebranto, con un déficit de salud. El mismo escritor de Eclesiastés en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, dice que las riquezas, por ejemplo, de pronto toman alas como si fueran alas de águila y desaparecen. O sea que todo aquello en lo que el ser humano en algún momento pueda poner su confianza, tarde o temprano desaparece o terminan. Las amistades, por ejemplo. De repente, hermano, las amistades se alejan, las personas se alejan. ¿Cuántos de nosotros llamamos amigos a personas que en verdad no son nuestros amigos? Como nosotros muchas veces nos pueden considerar amigos cuando en verdad no lo somos. Quizás somos conocidos, somos compañeros de trabajo, somos vecinos, somos todo menos amigos. Y no quiero ser gravoso, pero yo podría preguntarle esta noche, ¿cuántos de los que estamos acá hoy o de los que nos congregamos en este lugar podríamos considerarnos amigos? Todo eso termina. Grandes imperios a lo largo de la historia de la humanidad, hermano, han desaparecido. Grandes imperios, hermano. Hombres llamados poderosos como los actuales hoy en día a nivel mundial, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, mueren. Pero la Biblia nos presenta en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que no lo busque, solo se lo cito por el momento, a Jesucristo, quien dice la Escritura que no cambia, que cuando todo comenzaba Él ya existía, que cuando algo o alguien deja de ser, Él sigue siendo eterno. Y por lo tanto, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, el cual sí le pido que lo busque esta noche, del versículo 1 en adelante, nos presenta a Jesús superior a todos en todo. A Jesucristo, quien es superior a todos en todo. Si tiene Hebreos capítulo 1, le invito a que leamos juntos del versículo 1 al versículo 4, y si puede ponerse en pie, esta noche lo hace para reverencia a la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 4. ¿Lo tiene? Ahí está también el texto en la pantalla para que juntos lo leamos. Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y damos lectura como está escrito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pueden sentarse, hermanos. Bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló incluso por medio de los animales. Sí. Un día hizo hablar un asna. No sé cuántos hemos leído el texto, pero dice la Escritura que en cierta oportunidad un rey tenía toda la intención de que el pueblo de Israel fuese maldecido, y para ello dice que mandó a llamar a un profeta para que hiciera el trabajo, y en su obstinación por conseguir maldecir al pueblo de Israel, el mismo profeta fue presa de esa condición, y Dios dijo que no a lo que él ya había establecido allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dios lo estableció. Pero Dios habló por medio de los animales. Dios habla y ha hablado y continúa hablando por medio de su creación. El Salmo capítulo 19 que citamos el día domingo, en el versículo 1 dice: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha hablado por medio de los ángeles. Ángeles los cuales fueron enviados con un propósito específico, a personas específicas, a un pueblo específico. Dios habló por medio de los profetas, decenas de profetas, decenas de profetas. Un hombre llamado Noé, quien pues no es un profeta de oficio, pero ejerció como tal durante un tiempo, no menos de 100 años, anunció un mensaje. Y el mensaje era que iba a llover, que Dios tenía establecido, determinado, raer de sobre la faz de la tierra todo, pues, ser viviente, incluyendo el ser humano, salvo aquellos que se arrepintieran, que creyeran al anuncio, y los animales los cuales Dios había establecido a Noé que él tenía que introducir en el arca. Pero a estos profetas que fueron decenas de profetas, no les fue revelado todo, sino que les fue revelado en parte algunas cosas. Por ejemplo, a unos profetas les fue revelado el nacimiento de Jesucristo, a otros no. A unos profetas les fue revelado, por ejemplo, lo que el pueblo de Israel iba a padecer durante cierto tiempo, y aún hace falta que padezca. A otros no. No les fue revelado, por ejemplo, el misterio de la iglesia. No les fue revelado. En ese sentido, dice el escritor de Hebreos que Dios habló de muchas maneras, muchas veces, en otros tiempos, a los antepasados, hablando específicamente del pueblo de Israel. Y en estos postreros días, dice el siguiente versículo, versículo 2, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién es el Hijo? Sino el Verbo.
Juan capítulo 1, versículo 1 presenta a Jesús como el Verbo eterno. Y el Verbo, que es la palabra, que es el mensaje, que es la razón, que es la expresión, que es el pensamiento manifestado, es la expresión, hablando de Jesús, perfecta de Dios. Jesús es la expresión perfecta de Dios. Los profetas transmitían un mensaje. Jesucristo es el mensaje. Jesucristo es el verbo, es la palabra. Jesucristo es la razón, es la expresión. Y Jesucristo, según dice el mismo texto que hemos leído, es el resplandor de la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice que el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, perdón, ha visto al Padre, ha visto su gloria. O sea que lo más cerca que hemos podido ver nosotros, bueno, los que tuvieron la oportunidad y la tendremos de ver la gloria de Dios, es a Jesucristo. En el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y 14 versículos adelante dice, y el Verbo fue hecho carne. En otras palabras, Dios vino personalmente. Dios vino personalmente. Dios tomó una naturaleza humana, forma humana, vino personalmente. Dios habló. ¿Para qué? Para que usted y yo experimentemos lo que cantamos hace unos minutos acerca del célico vergel. ¿Alguien notó esa expresión en el cántico que entonamos? Y el célico vergel es sino el jardín celestial, la presencia de Dios literalmente, hermanos. Ahí estaremos. Hoy experimentamos en su presencia cuando le invocamos, por ejemplo, en este momento, su respaldo, su gracia, su misericordia, pero un día no muy lejano estaremos cara a cara conociéndole tal cual es Él, hermanos. No se goza por eso, hermano. Pues no se nos nota mucho. Es el cansancio, ¿verdad? Son las preocupaciones, son los pensamientos que no se apartan de nuestra mente. Entonces Hebreos, el escritor de Hebreos, presenta al Hijo, a Jesucristo, superior a todos, superior a los profetas. Ellos eran como uno de nosotros, mortales, con sus emociones, tanto que el apóstol Santiago, o el escritor de Santiago, dice, hablando de uno de ellos, de Elías específicamente, que este era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y si esta noche mencionamos una pasión humana, seguro estoy que muchos experimentamos muchas pasiones, emociones, condiciones muy propias de nuestra naturaleza, como el cansancio, como el enojo, como la alegría, muchas cosas como esas. Entonces Jesús es superior a los profetas porque Él es eterno y Él es el mensaje. Hebreos, el escritor de Hebreos y la escritura misma presenta a Jesús como superior a los ángeles, porque dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles fueron creados, lo dice Hebreos. Jesús es el creador. Esa es la pequeña gran diferencia, que los ángeles fueron creados y Jesús es el creador. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles. Y el ser humano es superior a los ángeles.
El Salmo capítulo 8, ¿qué dice? Hablando en una doble aplicación. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y los ángeles? No. O sea que nosotros somos una creación especial, una creación única, diferente, la cual experimentamos la misericordia de Dios incluso antes de nacer, antes de ser creados. Y los ángeles, que también son una creación de Dios, ellos, dice la Escritura, a ellos no los perdonó, sino que a algunos de ellos, a muchos de ellos, los tiene hoy por hoy en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio, para el día del juicio. Pero al ser humano, a nosotros, dice la Escritura, que nos ha amado de tal manera, de tal forma, con tal intensidad, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Jesús sigue siendo superior a todos, por cuanto por un hombre, Adán, Romanos, entró el pecado, por otro en similar condición en cuanto a su naturaleza humana, el pecado salió. Era necesario que se hiciera como uno de nosotros para demostrarnos, si queremos entenderlo así, que aún en esta humanidad sí se puede agradar a Dios, sí se puede honrar a Dios, aunque sabemos que estos miembros combaten en nuestro interior con nuestros deseos. Pero el Hijo, Jesucristo, es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles, dice el versículo 5, dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras palabras, los ángeles le adoran a Él. Los ángeles le sirven a Él. Por eso Él es superior a los ángeles. ¿Y en qué más es superior? A Moisés. Y Moisés representa la ley. Moisés representa el antiguo pacto. Y dentro de ese antiguo pacto, Hebreos también aborda los sacrificios, aborda el sacerdocio, por sobre los cuales Cristo es superior. Porque el sumo sacerdote, si leemos Levítico capítulo 16, nos damos cuenta que el día de la expiación, el día en el cual el pueblo se presentaba delante de Dios para el perdón de pecados, el mismo sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio por sus pecados y un sacrificio por los pecados del pueblo. Cristo, en los días de su carne, dice Juan el Bautista cuando le ve llegar al Jordán: he ahí el Cordero de Dios, perfecto, que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto es superior a la ley, porque año con año, dentro del antiguo pacto, tenían que ofrecerse sacrificios de forma constante. Pero Cristo, dice Hebreos 9:27, de una sola vez y para siempre ha experimentado la muerte y nunca más la volverá a experimentar, en propiciación por los pecados de todo aquel que en él cree. O sea que Cristo nunca volverá a morir una vez más en la cruz del Calvario, nunca más. De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, de esa misma manera Cristo también lo experimentó. Y su sacerdocio es un sacerdocio
no arónico, ni levítico, sino de alguien, por supuesto, que es superior, de Melquisedec, que no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces Cristo es superior a Moisés, hablando de la ley como tal. Cristo es superior al antiguo sacerdocio y Cristo es superior a los sacrificios del antiguo pacto, porque Él es el cordero inmolado, el cordero perfecto y sin mancha, hermano. O sea que no existe nadie, absolutamente, que pueda estar por encima de Cristo. Nadie, hermano, nadie. Él es el mediador, Él es el cordero inmolado, Él es el sacrificio propiciatorio, Él es todo. No hay corredentores o corredentoras, no lo hay, hermano, no lo hay. No hay otro intermediario, no hay otro intercesor, no hay nadie más, hermano. No hay, ni entre los vivos ni entre los muertos. Por eso nosotros somos cristocéntricos. Creemos que Él es el fundamento. Creemos que solo a Él pertenece la gloria, la honra y la salvación. Y que Él es el único medio por el cual el ser humano puede obtener la vida eterna. Y lo hemos dicho de una forma sencilla. Ni aún nosotros muriendo en una cruz, derramando sangre, ni aún nosotros mismos nos podríamos salvar a nosotros mismos. Mucho menos por las obras de la ley, de las cuales habla Efesios capítulo 2, versículo 8. Y usted y yo estábamos ajenos a esa ley mosaica. Ahora, que si hubiésemos querido nosotros en su tiempo asirnos, someternos a la ley, tendríamos o tuvimos que haber pasado un proceso muy puntual, pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Y si no fue ni por las obras de la ley suficiente, mucho menos por obras personales que usted y yo hoy pudiésemos haber hecho. Yo siempre bromeo cuando voy por la calle y veo a alguien quizá con algún tipo de necesidad o algún tipo de limitante, y uno se siente satisfecho de poderle ayudar a esa persona. Por ejemplo, a un no vidente cruzar una calle o subir a un autobús, o alguien que está con una limitante física y usted poderle ayudar con un poco de comida o con una moneda o con algo, y usted siente una gran satisfacción. Y yo bromeo y digo, bueno, ya hice la obra del día. Una vez al mes, una vez a la semana, cuando se puede. ¿Cree usted que eso sería suficiente como para alcanzar una salvación tan grande, hermano? No, hermano. Pero si contamos cuántas obras malas hacemos en el día, si las ponemos en la balanza, nos pasaría como aquel que se sube, que aparece ahí en el TikTok, ¿verdad? Que se sube en la báscula y le dice a la báscula, por favor, suban de uno en uno. Está bien. ¿Entendieron? ¿Verdad? O sea, estaba sobrepasado, ¿me entienden? Así nos pasaría, hermano, con las obras negativas, pensamientos negativos, acciones. Y por lo tanto, Hebreos presenta a Jesús como superior a todo. Por eso inicié diciendo que todo aquello en lo cual el ser humano, nosotros, pudiésemos poner nuestra confianza, es perecedero. Un día va a terminar, un día va a desaparecer. Los mismos cielos, dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan, van a desaparecer, hermano. Van a ser enrollados, dice, como se enrolla un pergamino, un papel. Todo es perecedero. Pero Hebreos, le dije, capítulo 13, versículo 8, presenta a Jesús como el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. En Él sí podemos confiar, hermano. En Él sí. Porque Él no cambia. Porque todo lo que hoy vemos en derredor, un día terminará, hermano.
así se puedan llamar los hombres más poderosos sobre la faz de la tierra. Mueren un día. Tanto que el libro de los Hechos presenta a un rey sentado en su trono, el cual dice que los que estaban en derredor lo estaban victoriando y decían: voz de Dios, no de hombre. Y al instante, increíblemente, por increíble que parezca el texto, dice la Escritura que los gusanos comenzaron a comérselo vivo. Terrible, hermano. Porque el profeta Isaías nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces Cristo es superior. Aparecerán, como lo han habido a lo largo de la historia, seguirán surgiendo, como lo vemos hoy en la actualidad, personas que se hacen llamar el Cristo, o los enviados, o los escogidos de Dios, con cierta condición específica. No que usted y yo no lo seamos, pero ellos asumen el rol de Dios. Y ni aun ellos, hermano. Nadie. Nadie. Por eso usted y yo hoy debemos de estar agradecidos que por haber puesto nuestra confianza en el que es superior a todos y en todo, que según dice Colosenses capítulo 1 versículo 18, en él habitaba. Me refiero al contexto de su ministerio, ¿verdad? No porque no lo sea, él sigue siendo Dios, la plenitud de la deidad. O sea que cuando él caminó entre nosotros, hablo en su ministerio terrenal, le dije, era Dios habitando entre nosotros, entre los seres humanos. ¿Sí? Y el mismo escritor de los Hebreos lo presenta a él tanto superior, que se hizo como uno de nosotros para entender nuestras debilidades. ¿Cuántos somos débiles? Todos, hermano. Pues él nos entiende. Entre nosotros nos juzgamos, entre nosotros nos señalamos, nos criticamos. Solo que no han venido, esos no han venido, hermano. No se ponga triste que no han venido. No han venido. O se congregan en otro lado, nosotros no. Pero Cristo nos entiende. Cristo nos entiende. Entiende que hay días estamos desanimados y hay días estamos henchidos de emoción. Hay días que venimos, hermano, con un deseo de que el culto no termine. Y hay días que decimos, ¿para qué vine? O no nos pasa, hermano. Nos pasa a todos. Hay días que anhelaríamos que todos los días hubiese una iglesia, un culto. Y hay días que decimos, yo no sé para qué tanto culto en la iglesia. Nos pasa a todos, hermano. Nos pasa a todos. Pero Cristo nos entiende, porque es superior a todos en todo. Entonces, si esta noche pudiésemos concluir en algo, sería el hecho de que como creyentes podemos confiar plenamente en Cristo por ser eterno, porque Él no cambia y porque Él es superior en todos y en todo. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén, mis hermanos. Bien, vamos a orar. Gloria a Jesús. La gloria le pertenece a Él. Padre, te damos gracias esta noche por ser un Dios bueno, un Dios que vive, un Dios que permanece para siempre. Te damos gracias porque siempre has hablado a la vida del ser humano. El punto es que el ser humano decidió cerrar sus oídos, endurecer su corazón. La carta a los Romanos en el capítulo 1 presenta la condición del ser humano desde el principio. Cambió la gloria de Dios. No quiso reconocer la divinidad, la deidad, el poder de Dios. Y habló por medio de la naturaleza. Habló por medio de ángeles, profetas, la creación misma, las estrellas, los animales.
llegó un punto en el que decidió venir y hablarnos por medio de su Hijo, que es la expresión perfecta de Dios, la palabra hecho hombre, el mensaje hecho hombre.